En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero éstos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieran fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. El reino de los cielos se parece. Iniciamos ese tipo de parábolas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Se parece. Dice: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido. El reino de los cielos se parece a un hombre que plantó una viña y la arrendó a unos viñadores. El reino de los cielos se parece a un rey que preparó un banquete. Jesús está poniendo comparaciones. ¿Y por qué pone comparaciones tan amplias y habla de tantas maneras? Porque el reino de los cielos no se puede definir con una sola palabra. No se puede. No se puede. Con una sola palabra, con un solo ejemplo, no se puede. Y de cada una de estas parábolas se pueden sacar muchas enseñanzas. Si se fijan, Jesús va a utilizar palabras que llaman la atención, ya que habla de cosas grandes, vamos a decirlo así, como exageraciones, ¿verdad? Le gusta utilizar exageraciones. Por ejemplo, cuando dice: el que halló una perla de incalculable valor, ¿ve? Le gusta utilizar palabras de exageración o de palabras que puedan impactar al oyente para que se le quede más. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos chiquitos y nos contaban historias, y entonces, y uno pegaba brinco en la noche, porque cuando la mamá Carmen nos empezaba a contar historias de miedo, ¿verdad? Y uno se asustaba cuando al grito, ¿verdad? Y hablaban de aquello, y los ojos como que se le iban a salir, ¿verdad? Y para. Entonces estaban cosas así. Ese es una metodología que el que está hablando busca crear un impacto en el que le está oyendo, ¿verdad? Eso es lo que busca. Entonces, el Señor va a utilizar algunas expresiones que van a tratar de llamar la atención en los que están escuchándolo para crear un impacto. Primero, si se fijan, dice que el rey preparó un banquete. Todo estaba listo.
Los mandó a convidar una vez, no quisieron hacer caso. Los mandó a convidar de nuevo y tampoco hicieron caso. Tampoco hicieron caso. No quisieron. Unos se fueron a sus campos, otros los ignoraron y otros, este grupo es el que tenemos que fijarnos, en el segundo grupo que habla, dice que estos, no contentos con decir no, se les fueron encima a los criados, los insultaron y los mataron. O sea, está hablando de personas malas, que le están invitando a algo bueno. Por ejemplo, yo he escuchado personas que se enojan, ¿verdad? Si hay una boda y no les mandan invitación y se consideran amigos de... No era su amigo, mire. No era su amigo. Porque a mí no me invitó a la boda, no me invitó al cumpleaños, no me invitó a esto. Ah, pues no era su amigo. Entonces, y crea como un celo, ¿verdad? Pero aquí no. El Señor los está invitando. Y por invitarlos se enojan. Se enojan. Y entonces el rey se llenó de cólera porque mataron a sus criados. Sus criados no llegaron a ofenderlos ni a agredirles. No, miren, ya está listo el banquete, ya está todo. Vamos. Se llenó dice, entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieran fuego a la ciudad. O sea, está creando un impacto. Pero hermanos, si dice Jesús que el reino de los cielos se parece a una invitación para no ir a trabajar, sino para ir a degustar algo que Dios ha preparado, ¿verdad? Por ejemplo, la salvación. La salvación es algo que nosotros tenemos que trabajar y luchar para obtenerla. No, la salvación ya está dada. La salvación ya está dada. ¿Qué puedo dar yo? ¿Qué puedo dar yo para ganar mi salvación? Nada. Ya Jesús pagó el precio de nuestra salvación. Pero para que esa salvación se haga realidad en nuestra vida, tenemos que abrirle nuestro corazón a ese Dios y aceptar esa invitación a ir a ese banquete. Miren que Jesús va a utilizar también el banquete va a utilizar mucho esta expresión de comida. Incluso él mismo nos va a decir, yo soy el pan vivo. Yo soy la comida. Y hemos dicho que nuestro Señor Jesucristo nos alimenta a través de dos formas. A través de su palabra y a través de su cuerpo y sangre. Nos alimenta. Él es nuestro alimento. Por ejemplo, alguien dice, esa palabra de Dios que acabo de escuchar me ha fortalecido. Estaba todo achicopalado, ¿verdad? Estaba todo con el moco caído, ¿verdad? Que no levantaba la cabeza y de repente llegó la palabra de Dios y a esa persona como que le pusieron un suero vitaminado, ¿verdad? Y ahora es otro. ¿Qué hizo la palabra de Dios ahí? Fortalecer a esa persona. Entonces la palabra de Dios viene a alimentarnos, a fortalecernos. La Eucaristía también. Entonces nos invita a acercarnos a ese banquete. Entonces cuando el Señor habla de que aquellos que no aceptaron el banquete les fue mal, hermanos, el Señor no está lejos de eso que nos está diciendo. Romanos 3:23 dice algo. La paga del pecado es la muerte. ¿Quién es el único que da la vida? Es Dios. Y si nos apartamos de Dios, si sacamos a Dios de nuestra vida, ¿a quién le damos cabida? Al pecado. Al pecado. Y desde el momento que entra el pecado en nuestra vida, ¿qué empieza a hacer? A carcomer, a destruir, a matarnos. Entonces, ¿está exagerando Jesús aquí cuando dice el final de estos hombres que despreciaron el banquete? No. Es que es el destino de todo aquel que no acepta a Cristo. Alguien podrá decir, o sea que Dios me va a venir a matar si yo no lo sigo, si yo no le sirvo. Porque hay gente así. O sea que yo tengo que seguirle a Dios. No, es que no es obligación. Por eso el Señor manda a invitarles una y otra vez.
Y como estos no lo quisieron, el Señor manda a sus criados a los cruces de camino y que inviten a todos. Y a mí me llamó la atención una palabra que sale aquí hoy. Porque esa palabra, hermanos, no tiene que olvidársenos a nosotros. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. No les dio una orden específica a estas personas sí y a estas no, a todos. Y los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Malos y buenos. Malos y buenos. Y ahí es donde a mí me llama la atención que a veces nosotros, porque esta persona se equivocó, cometió un error, de una vez lo desechamos. ¿Y si Dios no lo ha desechado? Ahí es donde entramos en un conflicto nosotros. Por eso Jesús dice, no juzgues y no serás juzgado, con la vara que midas serás medido, porque el único que puede ver lo que hay en el corazón de una persona, ¿quién es? Es Dios. Es el único. De ahí todos nosotros, si empezamos a hacer prejuicios, si empezamos a hacer esto, empezamos a hacer lo otro, corremos un gran riesgo de equivocarnos. De equivocarnos. Y hoy dice la palabra, no me lo estoy inventando yo, por eso a veces mis homilías son una relectura y vamos meditando paso por paso lo que el Evangelio va diciendo, porque hermanos es lo que nos va a decir hoy a nosotros. Que el Señor no ha llamado a que lo sigan los buenos, sino los, incluso Jesús mismo va a decir en su palabra, hay más alegría por un pecador que se arrepienta y no por 100 justos que no necesitan la salvación. Yo he venido a llamar a los pecadores, no he venido a llamar justos. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los... ¿Es palabra de Dios esa? Sí. Entonces tenemos que entender eso, hermanos. Tenemos que entender eso. Y se llenó la sala de malos y buenos. Y la sala estaba repleta de convidados. ¿Cuántos buenos había y cuántos malos? No se sabe, pero dice que la sala estaba llena de buenos y malos. No dice había un malo y todos eran buenos, no. Malos es una palabra plural que significa muchos. Buenos también es plural, significa muchos. Entonces, de igual manera aquí, en esta parroquia, ahorita en la Santa Misa, esta parroquia está llena de gente buenas y gentes malas. ¿Sí? Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Aquí no habemos almas puras, ¿verdad? No. La iglesia está llena de gente buena y mala. ¿Y saben qué es lo interesante? Que todos son convidados por Dios. Y eso no tenemos que olvidarlo. Todos. Pero aquí viene una cosa interesante que a mí me llama la atención. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre, no a unos. Uno es singular, significa uno. A un hombre que no iba vestido con traje de fiesta. Cuando los reyes hacían fiestas, ellos daban los trajes y le decían, van a ir vestidos de esta manera, van a llevar este traje, van a ir así vestidos, pero ese fulano no se quiso vestir. No se quiso vestir como el rey decía. Y entonces el rey se acercó y le preguntó, amigo,
¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? O sea, significaba que ese fulano, como decimos nosotros, era ¿cómo decimos nosotros? Un lunar. ¿No han visto así? Hablamos así. Él era un lunar entre todos. No llevaba traje de fiesta. ¿Qué significa esto? Que el Señor nos ha llamado a todos, buenos y malos, a seguirle, pero no significa que vamos a seguirle a nuestro antojo, a nuestro gusto. Esos buenos, pues bueno, bendito sea Dios, que a esas personas no les cuesta seguir al Señor, no tienen defectos, no se equivocan, son almas puras, ¿verdad? Bendito sea Dios, ¿verdad? Bendito sea Dios que esas personas no se equivocan. Pero habemos otros que ahí vamos arrastrados. Caemos aquí, nos levantamos, caemos aquí y nos levantamos y ahí vamos, arrastrados. Y me acuerdo que Monseñor Oscar decía, a mí me gustaba tanto esta enseñanza que él decía, hay personas, decía, que son muy virtuosas. Esa palabra era propia de Monseñor, muy virtuosas, tienen una fuerza espiritual que cuando viene una prueba, solo levantan el piecito y dan un paso y siguen adelante. Son muy virtuosas, son muy santas. Pero habemos otros, decía, que las pruebas no podemos pasarlas allá. Entonces tenemos que pasarlas arrastrando, como cuando uno se topa con un cerco de alambre, decía él. Y entonces uno tiene que poner en el suelo el estómago y arrastrarse. Monseñor Oscar tenía muchas experiencias de esas porque a él le gustaba mucho el campo. Una ocasión fuimos a una quebrada, bueno, yo mucho antes, fui misionero de Hermanos de Jesús, una rama masculina que creó Monseñor Oscar de religiosos, Hermanas de Nazaret y Hermanos de Jesús de Nazaret, que eran como misioneros religiosos. Entonces, y una ocasión dijo, los voy a llevar a mi cantón, y nos llevó al cantón de él. Pero dijo, lo voy a llevar a una quebrada. Entonces, pero para pasar esa quebrada había que pasarse cerco. Entonces, una de las cosas que me impresionó de Monseñor fue que pues no habían, con las horquetas, ¿verdad? Ni palanqueras, nada. Había que tirarse al suelo y arrastrarse. Y entonces vi a Monseñor Oscar cómo se tiró al suelo y salió a gatas. Entonces, eso para él era algo normal. Entonces decía él, a veces decía, uno las pruebas tiene que pasárselas así, como se pasa en un cerco de alambre. Se pasa un cerco de alambre. Y a veces decía, la guía de alambre le arruña desde aquí de la cabeza hasta el calcañal, decía. Todo arruñado, todo raspado. Y así vamos algunos, decía. Pero seguimos al Señor. Como Pedro, como los demás apóstoles, que a pesar de que se equivocaban, fallaban, se levantaban y seguían al Señor. Hermanos, ahí me identifico yo. Entre los santos no, entre los santos no, ¿verdad? De los santos que hay aquí no me identifico yo. Me identifico con aquellas personas que a pesar de nuestra humanidad, a pesar de nuestra miseria, Dios nos permite seguirle. Dios nos permite servirle. Por eso, ¿se acuerdan? Ayer creo que hablábamos, ¿verdad? De que el servicio en la iglesia no debe representar para nosotros una carga, sino que debe ser un privilegio, ¿verdad? Nunca ver el servicio en la iglesia como una carga, como, ¡ay, qué terrible! Y que solo a mí. No, como un privilegio de que el Señor nos haya llamado y poder ofrecerle nuestra vida y poderle servir. Entonces, a este hombre, ¿por qué el Señor lo rechazó? Porque estaba ahí para hacer las cosas a su manera, y Dios es orden, no es desorden.
Y a Dios, si hay una de las cosas que nunca le va a gustar, es aquella actitud hipócrita de seguirle. Los hipócritas no. No, la hipocresía no va. Porque la hipocresía es querer aparentar aquello que no soy, y muchas veces es lo que más daño le hace a la iglesia. La hipocresía. Pues este hombre estaba ahí. Según él, bien, porque entró al banquete. Pero el Señor dijo a los criados: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. En una ocasión va a decir el Señor también: porque no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica. Hermanos, resumiendo, todos nosotros hemos sido invitados al banquete del Señor. Todos hemos sido invitados, pero para poder sentarnos a la mesa del Señor, debemos poner de nuestra parte y debemos vestirnos de ese traje de fiesta. Y el traje de fiesta puede ser la humildad, la obediencia, la disponibilidad para hacer la voluntad de Dios, el amor, la alegría. ¿De qué nos estamos revistiendo nosotros cuando vamos buscando al Señor? ¿Cuál es nuestro vestuario con el que nos estamos presentando hoy al Señor? Y de ese vestuario que nos pongamos hoy va a depender el que podamos participar o no podamos participar. Ojo con esto. Ojo con esto. De con qué nos estamos vistiendo, ¿verdad? Y acuérdese, ese vestuario podemos llamar que son las virtudes, aquellas obras que hacemos, aquellos propósitos y aquello que hay en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.